En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, os saludamos una semana más aquí en Forma y hoy pues tenemos ahí en el teléfono, dentro de un momento entrará el ataque, a Alfonso Fernández Bueno, nuestro encargado de la locución perfecta, eso ya lo habéis comprobado. Y él nos va a hablar pues de lo que yo creo, y él nos lo confirmará o nos dirá lo que crea, que fue una revolución dentro del pop, o una revolución del pop, los Beatles. Y después nos vamos de viaje con Francisco Vela, aquí a mi izquierda. ¿Dónde nos vamos hoy? Muy buenas tardes. Pues mira, aprovechando que nos quedamos esta semana pasada en Alaska, pues vamos a dar un saltito, cruzar al otro lado, a Asia, y bajar hasta las Filipinas. Oye, muy variado. Ese gran trozo del pastel de nuestro imperio ignorado y olvidado. Oye, que tendremos que cambiar de ropa, ¿no? Porque el clima es distinto. No, la ropa es lo de menos. Bueno, pues ahí nos contarás. Y ahí en los mandos del control, como siempre, David, la joya de la corona de Informa Radio, aunque él diga que no es así. Y ya comenzamos. Música, maestro. Bueno, música, maestro, para recibir a Alfonso Fernández Bueno, el encargado de la locución. Alfonso, estás por ahí, ¿no? Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues aquí estamos, como te he dicho antes fuera de antena, pues como decían, cantaban el dúo dinámico. Oye, algún día tenemos que hacer un programa del dúo dinámico, que yo creo que a ti te gustará el dúo dinámico. Además tuve el placer de conocer a uno de los dos, a Manolo. Anda. Personalmente, sí. Eso no lo sabía yo. Pues hay que preparar uno del dúo dinámico. Ya para la vuelta de vacaciones ya vamos a preparar el calendario. Y hoy nos traes pues un grupo que yo creo que tú nos vas a confirmar ahora o nos vas a comentar lo que te parezca, que fue, digamos, que la revolución del pop, ¿no? Los Beatles. Exactamente. Con los Beatles cuadraron pues un montón de circunstancias sociales, geoestratégicas, para que la música que ellos traían se viera repercutida o se viera amplificada pues a nivel mundial. O sea, salieron desde Inglaterra, conquistaron Inglaterra y el resto del mundo enseguida, y además fíjate, salieron pues apenas 13 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En concreto, los orígenes de lo que es la idea del grupo era John Lennon, el primero que empezó a montar pues lo que se llamó después un grupo musical, que estaba fascinado, John Lennon estaba fascinado por los ritmos de rock and roll que llegaban de Estados Unidos a través de emisoras de radio. Creó la formación de Quarrymen, junto con un amigo suyo que se llamaba Peter Shotton, que abandonó el grupo al poco tiempo. No sabe lo que se perdió, este Peter. Y después, pues, bueno, pues todo, yo creo que todos tenemos una idea, no exactamente de toda la vida de los Beatles, de su creación, de tal, pero todo el mundo conoce a los Beatles en su momento también, y en su momento fue polémica el que fueran tan famosos y con tanta repercusión, ¿no? Los primeros conciertos en directo en Estados Unidos, por ejemplo, en el Madison Square Garden de Nueva York, pues hay un LP grabado. De los Beatles se grabaron muchos LPs piratas, porque ya en aquella época
existían las cassettes grabadoras y la gente se metía en una actuación, lo grababa, el sonido es horrible, pero es más la fiebre que despertaba el sonido de los Beatles, que por cierto tenían muy buen directo, sonaban muy bien y con apenas unos amplificadores de nada, o sea, no tiene nada que ver eso con los que hoy en día se pueden ver y oír en cualquier actuación, ¿no? ¿Tú los escuchaste? ¿Los escuchaste alguna vez? En directo no, porque cuando vinieron aquí a España, en concreto a la Plaza de Toros de las Ventas, tenían como grupo de entrada a los Pequeñiques, todos tocaron los Pequeñiques y después los Beatles en la Plaza de Toros, y yo era demasiado pequeño todavía en aquella época para ir a un concierto, aunque sí tuve la ocasión un par de años más tarde de ver a Santana, guitarrista latinoamericano de primer nivel, pues en una actuación que tuvo aquí en un teatro y que estaba a reventar, o sea, además eran, en aquellas épocas, yo que viví la música muy de cerca, hasta tal punto que al final pues me animé y formé un grupo de música, o sea que... Bueno, si eso ya a mí me lo has contado, lo que pasa que no quieres demostrarnos lo bien que tocas. Bueno, no. ¿La guitarra No, o qué era lo que tocabas tú? sí, la guitarra. Pues eso no quieres demostrarlo, porque podías hacernos aquí un directo. Sí, no. No. Cada uno tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene y yo ya no estoy para esos trotes. Ya no. Ni mucho. Lo has dejado. Pero hay que decir que tú viviste la música en la radio, para la gente que no te haya escuchado, que ya lo has contado aquí. Pues sí, yo desde los 20, yo entré a trabajar en la radio con 18 años, pero a los 20, por circunstancias internas y pues yo me iba colando y animando y también me ayudaron mucho las personas que eran responsables en aquel momento. Y a los 20 años yo ya presentaba un pequeño programa, pero que tenía mucho alcance, porque era en la onda media. La onda media es una frecuencia que hoy en día no se utiliza, vamos. Las emisoras asentadas tienen la obligación de emitir en onda media y en frecuencia modulada, por la concesión de las licencias, ¿no? Y en aquella época yo tenía un programa de media hora, empecé a tenerlo. Yo escribía al principio, yo escribía el guión y lo leía un locutor de la casa y después por distintas circunstancias me dijeron que lo presentara yo y bueno, pues quedó bien, más o menos. Yo tenía una voz pues que daba bien en el micrófono y sobre todo la música que ponía, que era la música de las estrellas. A esa hora pues estaba cantado que tenía que ser un título así, ¿no? Bueno, y eran los Beatles, claro. Y yo era Beatlemaníaco desde años antes, o sea, total, pero total. Bueno, hasta tal punto era Beatlemaníaco que yo tuve desde ese momento yo siempre estuve en antena con varios programas musicales, ¿no? Y llegó un momento, sobre todo a raíz de la muerte de John Lennon, que sabes que lo asesinaron de un disparo. Uh-huh. El hombre que lo asesinó pues todavía está en la cárcel, creo. Vamos, no sé. Hay muchas leyendas sobre ese hecho, ¿no? Y hasta tal punto yo le tenía respeto a los Beatles que llegó un momento en que ya no los ponía. O sea, era como tocar pues otro universo distinto, ¿no? Porque además toda la carrera, la discografía, las canciones marcaron épocas, varios temas compuestos por los Beatles, básicamente por Lennon y McCartney, aunque después salió un genio de ahí que nadie se lo esperaba, que era George Harrison, que sacó alguna canción suya en los últimos LPs de los Beatles, y cuando surgió la detonación, se puede decir así, de la separación de los Beatles, que fue un caos mundial, pues el primero que sacó un LP fue George Harrison, y entonces puso de moda pues el sitar en la India, pues en fin, toda esta corriente filosófica de la paz, en fin.
Bueno, todo eso, pero bueno, cuéntanos un poquito la historia, ¿no? De los Beatles, porque Mira, se separaron, yo no sé qué pasó ahí, ¿no? sí, se separaron, sí, la verdad es que, bueno, casi todos los grupos acaban separándose, es una cuestión de ley de vida, y bueno, menos los Rolling Stones, que en su momento pues era el contraste con los Beatles, ¿no? La separación de los Beatles fue un proceso complejo con múltiples factores contribuyentes, no una única causa, como muchos dicen o decían, ahora ya ese tema no está muy de actualidad, porque fue Yoko Ono la que era en ese momento pareja de John Lennon, una mujer china, pues que fue porque empezaron a sacar imágenes estando Yoko Ono en todos los ensayos, en las grabaciones, en fin, era como que eso no pegaba demasiado, ¿no? Y fue a raíz de ahí empezaron a decir que la influencia de Yoko Ono fue el detonante para que se separaran los Beatles, pero nadie ha afirmado después, ni Paul McCartney, que tiene 81 años ahora mismo, me parece, ni Ringo Starr, son los dos únicos Beatles que quedan vivos. Ringo Starr tiene 83 años ya y sigue con tan buen humor como siempre. La verdad es que se juntó, además de los genios musicales de Paul McCartney y de John Lennon y de George Harrison, que cada vez, sobre todo al final de la formación y el inicio de su carrera en solitario, pues demostró un talento extraordinario. O sea, hay canciones por ahí que es una pena que ahora mismo no las podamos escuchar todas, pero hay algunas, yo creo que los que nos están escuchando se acuerdan de alguna de las canciones de George Harrison, había una, Cuando mi guitarra llora, que a él hacía, como era el guitarra solista, además tenía una cierta ventaja en ese sentido, era muy buen técnico. Tengo que decir que todos los Beatles eran muy buenos a la hora de tocar los instrumentos. O sea, Paul McCartney, el más plurivariado, porque tocaba originariamente el bajo en todas las canciones, más luego pues fue sumando el piano, guitarra, cuando cuadraba el tema, pero en fin, los demás se redujeron a su instrumento original, como John Lennon, que era guitarra rítmica, y de ahí no salió, aunque luego a lo mejor en algún ensayo pues sí, podían hacer un poco de risas y tal, pues con otros instrumentos, ¿no? Bueno, oye, y títulos, dinos títulos así que te gusten, pues ya sé, has dejado bien claro que te apasionan los Beatles. Entonces, a ver, ¿qué títulos? Pues no voy a poner un título por encima de otro, pero vamos, todos. O sea, no hay todos. canción de los Beatles que no me guste. Pero alguien que no conozca a los Beatles, ¿qué le dirías? Escucha tal canción. Pues escucha tal canción, no, pero escúchate, por ejemplo, el LP Sargento Pepper's, por ejemplo, o el Doble Blanco, que tenía unas canciones, bueno, todos los LP, los recopilatorios, que en su momento pues también estaban plagados. Y es que además todos los LPs, digo LPs que es un lenguaje de la época, ¿eh? Hoy en día ya los LPs pues prácticamente no existen, aunque hay gente muy especialista que ha vuelto al vinilo. Le gusta más el sonido en vinilo, aunque sea un poco rayado, pero tiene algo especial que no tiene los CDs, que es un sonido digital, puro, limpio y con una calidad extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no hay una canción que digamos, te subyugue. Ya te digo que todas, o sea, yo Todas. Eres incondicional, entonces. Totalmente, o sea, es otra forma de elegirlo, pero temas como Here Comes the Sun, Come Together, Help, Don't Let Me Down, All You Need Is Love. All You Need Is Love, mira, esta y la anterior que he dicho, Don't Let Me Down, quedan en el recuerdo es que además los Beatles
tenían un punto de originalidad que antes no se había hecho y ellos se atrevían. Por ejemplo, estos dos temas fueron interpretados en la legendaria actuación ya que hicieron en un tejado de una casa del centro de Londres. Y entonces se empezó a acumular gente en el tejado y abajo en la calle, y cuando ya se daban cuenta de que eran los Beatles tocando, pues imagínate, en fin, una cosa que hoy ya nadie más ha vuelto a hacer una cosa así. Se han hecho otras cosas, claro, pero Otras cosas, pero no esa. pero no esa, exactamente. Fueron nombrados también caballeros de la orden. Los británicos son así, son muy suyos en ese caso. Entonces, pues les dieron la medalla. ¿De la jarreterra esta o de qué orden? No, de caballero británico. Ah, Sí, sí. que te caen a ti muy bien los británicos. Ni en sueños. Bueno, No, en eso tampoco. coincides con nuestro invitado aquí en el estudio, con Paco Vela. Es muy amigo de los ingleses, le encantan. Sí, sí. Sí, sí. Son gente interesante. Ya sé lo que quieres decir, sí. Pero vamos, somos muchos más, ¿eh? O sea, yo como español, pues no puedo tener demasiadas simpatías por el Imperio Británico, pero eso no tiene nada que ver con los Beatles, porque a mí los Beatles me calaron y me llegaron, pero vamos, hasta la idea de que yo tenía pues 14, 15, 16 años, y en esa edad y en la época en la que nosotros vivíamos, pues la música se te mete dentro a tal nivel que forma parte de ti ya, o sea. La música se vivía entonces más, ¿no? Sí, Que la ahora. música, la amistad, se vivía de otra forma, de una forma más pura, más intensa. Las letras, solo fíjate en las letras. Por ejemplo, le invito a toda nuestra audiencia a que hagan una comparativa con las letras de cualquiera de las canciones, que se pongan en español, por ejemplo. Porque traducir las canciones de los Beatles no siempre uno es afortunado. Pero de todos los grupos españoles, los Brincos, los Bravos, los Sirex, bueno, todos, cualquier grupo español, incluso más... O sea, todos bebieron de los Beatles, ¿no? No, todos no, o sea, había No otros... no influyeron los Beatles pues en todos aquellos grupos, por eso salen Hombre, esos grupos. Sí, influyeron, claro, porque se oían en todo el mundo, pero vamos, en todo el mundo es en todo el mundo. O sea, fue un fenómeno de masas que coincidió pues con la instalación de la televisión, con la instalación del sonido eléctrico, que hasta hacía poco tiempo no existía, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como hemos mencionado al principio de esta pequeña charla, John Lennon, que fue el que primero era el más mayor, pero vamos, no mucho más, ¿eh? Pero fue el primero que empezó a mover las cosas y después hizo la primera formación con Paul McCartney y después George Harrison, y tenían otro batería que llegó a hacer una gira por Alemania con ellos, y después ese batería lo dejaron o le echaron, no sé. El caso es que salió y cogieron a Ringo Starr. Ringo Starr, que a pesar de ser de una personalidad pues muy reservada y no iba de estrella en ningún caso, pero muchos baterías profesionales de primer nivel consideran a Ringo Starr como uno de los grandes baterías de toda la historia de la música pop. Porque además aplicaba la batería a cada una de las canciones que tenían los Beatles, o sea que... Que queda claro, oye. Mira, el invitado que tengo aquí, que es Paco Vela, le encantan los Beatles. No, mientras a este hombre, por Dios. No le gustan. ¿Qué le dirías tú a Paco para picarle la curiosidad y que escuche a los Beatles? Como se dice, contra gusto no hay nada escrito, pero, hombre, los Beatles, para que te gusten solo tienes que escucharlos, aunque sea a día de hoy por primera vez, ¿eh?
No, si Y- escucharlo has escuchado, si otra cosa es, ya. no se diga lo Bueno, contrario, pero bueno, no, claro, tiene sus gustos. Oye, sí, y ese título que se fue, universal, Let It Be. Let It Be, sí, una canción de Paul McCartney, empezaba al piano, es un auténtico pues éxito a nivel mundial entonces y lo sigue siendo hoy en día. Hay que decir que, por ejemplo, la discografía de Beatles sigue siendo la más productiva a nivel de ventas, a lo mejor ahora no tanto, pero a nivel de derechos de autor por el número de repeticiones en emisoras de radio, en discotecas, en cualquier ámbito donde se pueda reproducir música, pues sigue siendo, toda la discografía de Beatles sigue siendo la más utilizada y la número uno. Bueno, las versiones de Let It Be, eso ha sido versionado yo creo que por todo el mundo mundial, ¿no? Pues sí, muchas versiones, muchísimas, algunas con más éxito que otras, pero cuando te has descubierto esa canción con sus autores originales, con Paul McCartney y sus compañeros, claro, pues en ninguna otra. Hay alguna versión que a lo mejor saca un matiz novedoso. Bueno, vale, vamos a dejarlo que se puede escuchar. Pero evidentemente en cuanto empieza a sonar el piano de Let It Be con Paul McCartney, la cantidad de vídeos que se han lanzado de actuaciones en directo de Paul McCartney, y no de los Beatles, sino de Paul McCartney después de la separación de los Beatles, ¿no? Y ese sonido es irrepetible, vamos, o sea, es piano y ya te va marcando la melodía y después la voz de Paul McCartney, que es un auténtico genio, por supuesto. Nada, que eres purista, Pero en todo, y con los Beatles también. al 100%. O sea, esto, Sí. ¿eres, cómo Sí, es no, esto, Beatle yo- maníaco? Sí, yo ya con aquella edad tenía alguna discusión con alguien conocido, yo alabando a los Beatles y al otro diciendo que no era para tanto, que tal, no sé qué, bueno, y el tiempo me ha dado la razón, o sea, los Beatles hoy en día pues se considera un fenómeno no solamente musical, sino social de la época, y que introdujo en algunas corrientes filosóficas, sociales sobre todo, pues a más de una generación, ¿eh? Y están vivos, ¿no? En este momento. Hay dos quedan vivos, como decía hace No quiero decirte el legado de ellos, no ellos físicamente. el legado es eterno. O sea, esto es igual que si me dices Mozart, por ejemplo, ¿no? Pues Alguien te va a reñir, con eso. Pues, a lo mejor. Yo insisto que para opiniones cada uno pues lo que quiera, pero estoy hablando yo y esto es lo que a mí me significa pues un fenómeno como yo lo vivía y como ha ido quedando después, que no sobrepasó lo que es la música, ¿no? Sobrepasó pues en sentimiento, en corrientes sociales, si es que iban a actuar a cualquier sitio y lo primero que tenían que poner los organizadores era policía, porque se montaban unos cirios impresionantes, porque la gente era ya, pues bueno, perdía la cabeza, ¿no? Con la acción de los Beatles. No, ya vemos las imágenes todavía. Bueno, Alfonso, sí. Pues oye, que se ve que has disfrutado con los Beatles. Que mucho, y bueno, pues si los demás no lo disfrutan, o si lo disfrutan, hombre, yo tengo muchos amigos, músicos, grandes músicos de españoles, que son tan Beatlemaníacos como yo. O sea, ¿tenéis que hacer un club de Beatlemaníacos? Supongo que lo sabrá, yo no me he molestado nunca. No, un club vuestro, un club vuestro. Ah, un club nuestro. Bueno, entonces seríamos pues amigos para todo, yo qué sé. Algo así, y dais un recital y vamos allí, nos dan así, no sé, lo pasamos un rato agradable. Ah, sí, eso siempre hay que procurarlo, sí, tal y como están los tiempos hoy en día. Además hay que darse prisa por si acaso se complica la cosa. Sí, la cosa tiene muchos números de que se complique, por cualquier lado. No seamos pesimistas, Alfonso, vamos a ser optimistas y bueno, nos quedamos con los Beatles, con todo lo que nos has contado y
en otra ocasión estarás aquí con otro grupo, Por supuesto, ¿eh? por supuesto. Eso ya sabes que cuentas conmigo cada vez que quieras. Pues Que ya... no lo he dicho al principio, pero un abrazo y un saludo muy fuerte a David, que está Ah, ahí a los... sí, ya te está él ya reenviando otro abrazo, ¿sabes? Ya sabes que es... Yo digo la joya de la corona, él dice que no, pero yo digo que sí, y tú dices que sí, ¿a que sí? Hombre, por supuesto. Así es que, vamos, esto es una joya, un tesoro que hay que conservar. Bueno, Alfonso, pues otro abrazo para ti. Tú también eres una joya y un tesoro. Muchas gracias, Carmen. Claro que sí, eres un grandísimo amigo, una magnífica persona. Y bueno, pues que aquí ha quedado ya claro tu pasión por los Beatles, por la música, por los Beatles y por otros muchos más grupos que nos irás contando. Pues ya para acabar, si me permites, Venga. Hay mucha gente que, claro, Beatles, la traducción literal del inglés significaría escarabajos, pero tiene un porqué. Es un juego de palabras entre Beatles y escarabajos. Y hay quien dice que derivado del corte de pelo de sus componentes en los inicios, porque el pelo que llevaban los Beatles era totalmente novedoso, o sea, esa especie de casi melena, que no llegaban a melena, ¿no? Pero bueno, un flequillo así muy cortado por encima de las cejas y se puso de moda, o sea, y aquí pues yo, por ejemplo, pues yo quería llevar el pelo un poco así, pero no me dejaban, ¿eh? En mi casa mis padres, no. El pelo más cortito y bueno. Claro, pues no querían un hijo melenudo, que era como se decía entonces. Exactamente, así es. Claro, tus padres eran gente de orden. Pero muy bueno, sí. De orden, era lo que se decía entonces, gente de orden. Sí, ya falta un poco hoy en día. De no, ya nada, ya no. Aquellos desaparecieron y lo que hay ahora, ni gente ni orden. Gentecilla. No me saques el tema, que me conozco. No vamos a sacar el tema porque no vamos a decir nada inconveniente, no queremos que nos corten. Exactamente. Bueno, Alfonso, un abrazo y hasta muy pronto. Un abrazo, Carmen, y a toda la gente que tienes en el estudio y a todos nuestros oyentes que se lo merecen. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Chao. Bueno, don Francisco, que ya estamos aquí, ya hemos dejado los Beatles, tus grandes amigos. No, hombre, yo no tengo nada contra los Beatles, sencillamente si no me gustan, no me gustan. No, sobre gustos no hay nada escrito. Claro, yo soy así de raro, tampoco me gustan los Rolling Stones, tampoco, o sea, como de las... ¿Qué pasa? ¿Que eres más... ¿qué música te soy gusta? de otra generación, a mí me gustan más los Dire Straits, me gustan más, por ejemplo, Pink Floyd, me gusta más otro tipo de música, también es música moderna y música rock, pero bueno, de otro camino, digamos. Bueno, pues según los expertos, pues dicen que los Beatles influyeron en todos estos grupos, que nacen los grupos pues por la imagen y semejanza de los Beatles. Pero yo es que hasta ese punto no me acabo de creer eso, de que los Beatles son el origen de la música pop, ni que todo el mundo una revolución. intentaba imitarles. No sé, para mí es que es un tema que ni me quita el sueño ni le presto el más mínimo interés. Bueno, pero nos vamos corriendo a Filipinas. Bueno, sí. Estuvimos en Alaska. La semana pasada, nos hemos cansado del frío y nos vamos a Filipinas. Sí, además es que fíjate, estamos siempre en una zona... Fíjate que yo antes no era nada propicio a la historia de España en ultramar. Soy muy partidario de nuestra historia militar en Europa, en España, en África, pero nunca había sido un seguidor o un historiador de nuestra época en ultramar y mucho menos en Asia. Y fue a raíz de estos últimos años de empezar un trabajo en el cual me obligaba a pasar por las Filipinas, me obligaba a pasar por Panamá, por Venezuela, por Cuba, cuando pues descubres un poco toda esa parte de nuestra historia tan olvidada y tan rica en historias, en matices, tan rica en descubrimientos, en personajes fascinantes, que es lo que al final me ha subyugado.
Y hemos pasado por Buenos Aires, hemos pasado por las costas del Pacífico y ahora pues nos damos una vuelta por Filipinas. Estuvimos también en Conchinchina, ¿te acuerdas? Sí. Así que ahora vamos a centrarnos un poquito. Filipinas nos faltaba. Claro, centrarnos un poquito en Filipinas, ese gran pastel, que además parece mentira porque lo ves un plano, un globo terráqueo y al fin y al cabo parecen un espacio mínimo de nuestro imperio. Sin embargo, influyó muchísimo en esa zona. O sea, desde que España se instala en las Filipinas, que coloca su moneda y su plata en toda la zona del Asia, y el comercio que se hace a través de Manila es fundamental para el desarrollo de toda esa zona. Sin España en Filipinas, sin el galeón de Manila, posiblemente esa zona habría tenido mucha menos repercusión y mucho menos avances técnicos. A lo mejor no habríamos conocido aquí la seda o el marfil hasta unos siglos después. Sin embargo, desde el siglo XVII ya tenemos aquí un comercio de especias, de sedas, de terciopelos, de marfil, de muebles lacados que hasta ahora es totalmente desconocido en España. Y gracias a eso, a nuestra llegada a Filipinas. El galeón de Manila. El galeón de Manila. Que tú cuentas lo que es el galeón de Manila, por si por ahí alguien, pues no sé, no sabe. Bueno, todo el mundo sabe qué es lo que es el galeón de Manila. No creas. Lo que ocurre es que es un concepto muy, muy genérico. El galeón de Manila es como se llamaba, por ejemplo, al buque que iba de Filipinas a Nueva España y viceversa, precisamente con todo ese comercio. Que fíjate cómo era que los comerciantes cargaban tanto los buques que más de uno tuvo que volver a puerto porque sencillamente se le colaba el agua por la cubierta. Y era fundamental. O sea, tampoco es cierto que el galeón de Manila fuera un solo barco. Yo he podido constatar que el galeón de Manila es la manera de expresarse, de que sobre todo los primeros siglos, los primeros años, se organizaban flotillas de 2 o hasta 3 buques para hacer ese transporte, que luego más adelante se dejó ya así en uno por obligaciones comerciales con España. Pero los primeros viajes se hacían en flotillas, y salir de Manila con 2 o 3 buques cargados de todas esas especias. O sea, te cuenta que tanto el clavo como la canela en España eran desconocidos. Y un saquete de clavo costaba que como un saco de oro, por ejemplo, mientras que allí era pues regalado. Y viceversa, pasaba lo mismo con la plata. La plata que en América estaba tirada de precio porque se extraía a expuertas en Potosí o en Zacatecas o por ahí, en Asia era un bien preciadísimo. Y de hecho en China, por ejemplo, que no tenía nada de plata, se convirtió en la moneda origen y se convirtió en la moneda de comercio. Y en China absorbían toda la plata que se pudiera traer de América. Y el año por el que fuera que el galeón de Acapulco no llegaba a Manila, ese año la economía china pegaba un bajón impresionante porque se quedaba sin plata. Fíjate, un detalle curioso. El galeón de Manila era el único barco en el mundo que lastraba sus bodegas con plata, con barras de plata. El único. Y era precisamente para aprovechar ese viaje. Todo el resto de barcos lastraba sus bodegas con piedras, con sacos de arena, con barriles de arena, y la armada los lastraba con cañones de bronce antiguos, ya fuera de uso. Con eso lastraban los barcos. Pues el galeón que salía de Acapulco hacia Manila lo lastraba con barras de plata para aprovechar aún más el viaje. Tú fíjate cómo era la historia. ¿Cómo era la cosa? Fíjate. Claro. Si ahora lo tuviéramos así, ¿verdad? Bueno, pero es que ahora ya las marinas no son como antes. Ahora ya coges un transporte con 100.000 contenedores. No hay que lastrar los barcos ya. No hace falta ya. Son unas plataformas tan grandes y tan densas que yo creo que no habría manera ni de hundirlas. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Exactamente. Yo, por ejemplo, que llegué a Filipinas precisamente por ese otro estudio que estaba haciendo, para mí fue un descubrimiento. Reconozco que de Filipinas, pues lo que sabía prácticamente toda la gente, que eran los últimos de Filipinas y el mantón de Manila y poco más. Claro, el mantón de Manila se llamaba así porque lo traía el galeón de Manila. Pero vamos, el mantón es de la China. Claro, es que el mantón, como la seda, el terciopelos, todo venía de China.
Y en la Manila lo que se hacía, por ejemplo, en todo caso, era confeccionarlo o llevarlo a Nueva España y allí lo confeccionaban dándole esa forma que ahora se conoce. Pero exactamente toda la seda, todos los terciopelos, los rasos, que venían todos de China. Eso también se dice el mantón de la China, Efectivamente, te voy a regalar. Que es como debía decirse. Por otra manera de conocer el galón de Manila se llamaba, era la nao de la China, precisamente también se conocía por ese nombre, porque todo lo que venía de allí procedía casi todo de China. Mucho también especias de las Molucas y algo de las mismas Filipinas, pero casi todo era un comercio totalmente comercial, supuestamente de lujo para lo que era Nueva España y para lo que va a España. Sin embargo, a la viceversa, era un comercio económico de plata y sobre todo era mucho comercio de pertrechos militares. O sea, a Filipinas había que mandar siempre mucho armamento, mucho cañón, mucha munición y mucha pólvora, e incluso muchas tropas. No hispanas, pero sí no hispanas. Porque en Filipinas nunca hubo unidades militares españolas. O sea, lo más que llegó a haber en Filipinas fue un batallón de artillería peninsular, pero el resto de unidades militares, hasta 12 regimientos de infantería, 2 de caballería, otro batallón de artillería, toda la tropa era filipina, como ya hablamos cuando lo de Conchinchina, y solo la oficialidad era española. Quiere decirte que en un lugar como Manila, la gente peninsular, la gente hispana era mínima. O sea, había barrios chinos, barrios malayos, barrios de Borneo, eran barrios todos, no eran guetos, pero eran barrios, digamos, multiculturales y todos comerciales. Y solo en lo que era intramuros de la ciudadela de Manila original es donde se concentraban los españoles, el gobernador, la catedral, el hospital, todo eso se concentraba en intramuros de una especie de ciudadela que se hizo para defendernos de los holandeses, que son, así como los ingleses son los piratas del Caribe, los holandeses son los piratas de las Filipinas. O sea, los holandeses, aquí cambiamos, ¿no? Sí, desde luego amigos no tenemos por muchos sitios. No, exactamente. Vaya, ¿no? Y bueno, pero era lo normal. España era la potencia mundial a la que había que combatir. Que barrer, claro. Y no barrer, pues sabían que no iban a barrer, pero era la que había que combatir, contra la que había que luchar. O sea, como se decía, qué divertido era luchar contra España, porque sabías que iba a tener siempre enfrentamientos de primera categoría. Porque un galeón de Manila no se rendía. Un galeón de Manila iba muy pobremente armado, porque claro, todo el espacio era para llenarlo de comercio. Hasta las mismas cubiertas iban repletas de fardos y de toneles y de barriles. Y ahí tenían una pequeña defensa armada de culebrinas en la cubierta para defenderse, más que nada, de los piratas de Filipinas, que eran gente que iban con juncos, pero era imposible defenderse contra una fragata o un navío pirata británico o holandés. Pero aún así no se rendían y cuando conseguían por fin abordarle el galeón y hacerse con toda la riqueza, más de uno ya se había hundido, básicamente. O sea, eso sucedió, ¿no? Hombre, claro. Se metieron con el galeón de Manila. Hombre, pero no te creas, pues fíjate, los 250 años que tenemos constancia del galeón de Manila, que es desde 1565, que Urdaneta abre el tornaviaje por fin desde Filipinas, hasta 1815, que sale el último galeón de Acapulco. Esos 250 años, después de mucho buscar y buscar, solo tengo constancia de 14 galeones de Manila perdidos. Bueno, pocos. Para tantos años. No llega ni siquiera. Pero bueno, háblanos un poquito de Urdaneta, que a lo mejor mucha gente no sabe quién era, ni eso del tornaviaje. Bueno, Urdaneta es uno de esos personajes tan fascinantes como increíbles. Si te abres sus memorias y sus biografías, dice, no puede ser que esto no sea conocido ni nada por el estilo. Pues era como tantos personajes en nuestra historia. Era un vasco de Guipúzcoa, hijo de una familia humilde de marinos, que se enroló precisamente en la segunda expedición del Elcano para dar la vuelta al mundo. Esa que casi nadie conoce, porque todo el mundo conoce la primera, en la que Elcano llega por fin con esa nave Victoria, todos hechos exhaustos y desgarramantas. Pero hubo una segunda expedición, eso fue en 1522, pues 2 años después, en el 24 hubo otra segunda expedición, esta vez ya con órdenes de instalarse y quedarse en las Filipinas. Lo que ocurre es que, por desgracia, Elcano murió
de las enfermedades propias de la embarcación antes de llegar a las Filipinas. Pero Urdaneta se apuntó, se alistó en esa expedición y Elcano lo acogió como primero su ayudante y luego como su aprendiz, porque descubrió que tenía unas dotes marineras, unas dotes científicas, una inteligencia innata de marino que le sacó todo el partido. Y de esa primera expedición Urdaneta sacó un conocimiento de la zona, de las Filipinas, de las Molucas, un interés por las corrientes, por las gentes. Aprendió incluso malayo, fíjate que es complicado. Y lo que ocurre es que en esa primera expedición, por el desastre que fue por la muerte del Elcano, la muerte de su sucesor, se perdieron 4 de los 5 buques, pues al final regresó a España. En España no tuvo sus memorias, su diario de esa expedición tuvo mucha repercusión, pero él prefirió irse a Nueva España. Y estando allí, pues se hizo agustino. Se enclaustró en un convento de agustinos, le gustó la idea, él ya buscaba para ese entonces mucha tranquilidad y paz y se hizo agustino. Pero en 1564 el rey Felipe pues le pide, por favor, le ruega que asuma el mando científico de la expedición que iba a ser la definitiva para llegar a las Filipinas, la de Miguel, la de Legazpi. No sé si Miguel López de Legazpi o... Sí. Y estando en Nueva España, el virrey de Nueva España, Velasco, se pone en contacto con Legazpi, que vivía en Nueva España, y con Urdaneta. Y es fíjate lo que siempre he contado, la unidad de 3 personajes fascinantes y 3 personajes unidos en todo para sacar adelante ese proyecto. Entre esos 3 personajes, la expedición tardó en montarse, como siempre, 1 año o 2 años, pero cuando sale de Nueva España, de Acapulco hacia las Filipinas, la expedición es todo un éxito. Llegan, es cuando recorren todo el Pacífico, cuando se van descubriendo y posesionando de las Islas Marianas, de las Islas Carolinas, de las Islas Salomón, hasta llegar a las Filipinas. O sea, es cuando realmente España explota en el Pacífico, en ese año, 1564. Y cuando llegan a las Filipinas, pues ocurre que, claro, desde 1521 que pasó Elcano, pues no había habido ninguna otra presencia española importante. Había habido expediciones, había habido exploraciones, pero nada importante. Y Legazpi ya, junto con Urdaneta, se propone cambiar eso radicalmente. Llegan a las islas, las exploran, las primeras islas que exploran son las que están en el centro del archipiélago, Samar, Cebú, Mindoro, todas esas zonas, y luego van, digamos, ampliando su radio. Es cuando llegan a Luzón, descubren la bahía de Manila, que a Legazpi cuando le parece el lugar perfecto y adecuado para levantar la capital, porque es una bahía perfecta de gran calado para los buques, perfectamente cubierto de tempestades, es el lugar ideal. Por eso luego los yanquis no la quitaron de esa manera tan soez. Pero en fin, se instalan y Urdaneta, que ya ha llegado allí y que ve que todo está en orden, es cuando decide que es el momento de ponerse de viaje y descubrir la manera de regresar a Nueva España por un camino nuevo, porque el viejo, el conocido, el que traen de Acapulco a Manila, no sirve para regresar, porque las corrientes, los vientos, en una época que se navegaba a vela, era difícil, por no decir imposible. Y es cuando Urdaneta, que ya ha estudiado todas las islas, ha estudiado las corrientes, ha estudiado los monzones sobre todo, decide que hay que buscar un camino por el norte. Y de hecho, pues cuando sale de Manila, costeando la costa de Luzón hasta el extremo norte y sigue para arriba, sigue rumbo norte, incluso pasa por toda la costa de Japón, con la que no tiene ningún tipo de problemas, al contrario, o sea, con los japoneses en aquel momento no había ningún tipo de altercados y tiene sus momentos para aguar y para coger provisiones, pero sigue el camino y entonces sabe que antes o después va a encontrarse la corriente que le retorne a América. Lo que ocurre es que, claro, él no sabe exactamente dónde encontrarla y tiene que subir muy al norte
hasta el punto de que cuando llegan al extremo, casi de llegar a Alaska. Solo cuenta él cómo el frío, el hielo y la nieve empiezan a entumecer a todos los marineros, empiezan a entorpecer las maniobras en el buque, pero al final, de repente, en un momento dado, se da cuenta, porque estas cosas en el mar se dan cuenta, que da con la corriente del norte del Pacífico, que se llama Kuroshio o algo así. Da con ella, porque el buque enseguida es como cuando estás tú, metes un parquito de papel en una corriente y de repente se cruza con otra, ves cómo gira de repente, pues igual. Cogió esa corriente, aún así le costó varios meses completar la ruta, llegó a la costa del norte del Pacífico americana, aquella de la que hablamos ya la semana pasada, cuando aún estaba sin explorar, y él no se atreve a hacer ningún tipo de desembarco ni nada. O sea, explora toda la costa, la cartografía, toma notas detalladas, hace un diario de operaciones y diario de bordo impagable, un diario de bordo tan perfecto y tan detallado que durante 3 siglos nadie se atrevió a retocarlo. O sea, durante 3 siglos todo el mundo navegó con ese diario de a bordo y con esas memorias y cartografías de Urdaneta, porque era el hombre, era el científico de ese siglo. Por fin llegan a Acapulco y llegan con el buque pues en estado lamentable, toda la marinería deshecha, exhausta, enferma, pero llegan y claro, allí le reciben como un héroe, porque saben, en ese momento en Acapulco, en México, en toda Nueva España, saben que lo que acaban de descubrir, lo que acaban de hacer es algo más que un cambio en la economía del mundo. Es un cambio en la economía española, es un cambio en las riquezas, es un cambio radical en todos aspectos. La navegación, porque además, afortunadamente y por una vez, mantuvimos en secreto esa navegación. Nos salió bien. Esa nos salió bien. Y durante, ¿qué es lo que nos mantuvo el lago español como lago español? Que solamente lo sabíamos navegar nosotros mismos. Y bueno, pues a pesar de que los ingleses y holandeses nos picaron un poquito como los mosquitos te pican en verano, pero bueno, fueron muy poquitas cosas. Ya te digo, de los 14 buques que yo he encontrado perdidos, 6 lo fueron por naufragios y 8 fueron por ataques piratas ingleses y holandeses. Porque yo siempre digo que los ingleses y holandeses solo eran piratas de uniforme. Que se puede decir. Que eran piratas oficiales. Oficiales, pero eran piratas. Aunque no se reconocía así, o sea, no se decía que iban los No, piratas. ellos se amparaban en, como hablamos otro día, en las patentes de corso, que eran los permisos que te daban tu rey para atacar siempre a todo el mundo, menos a tus barcos. Eso era lo que era una patente de corso. Pero a los ingleses, lo realmente ingrato y imperdonable es que esa patente de corso que funcionaba para tiempos de guerra lo usaban en todo tiempo, estuvieras en guerra o no lo estuvieras, les daba igual. Por eso para mí los piratas ingleses de uniforme o sin uniforme, con patente o sin patente de corso, nada más que piratas. Sí, los ingleses no son muy amigos tuyos. No son. En el mar no, evidentemente. En el mar no, y eso que hay muchas batallas, muchas acciones, muchas tragedias. Y bueno, pues oye, el Pacífico está lleno, igual que el Atlántico, está lleno de, todas sus fosas abisales están llenas de marinos españoles y de otras armadas también. Porque... Bueno, es que entonces esto, adentrarse en los mares era un viaje a lo desconocido. Es que no es fácil explicar a la gente de ahora lo que era penetrar en el Océano Pacífico. Ya no solo desde Nueva España, que al fin y al cabo de Nueva España tardabas un par de meses en llegar a Filipinas porque el camino era prácticamente recto y tenías además muchos archipiélagos por el camino. Pero meterte en el Pacífico desde la Tierra de Fuego hasta que llegabas a la primera zona de islas, eso era sencillamente increíble. O sea, porque además con los cascarones del nuecio de la época, con la falta de elementos climáticos para proteger la comida. Tenías que llevar hasta animales vivos en los buques para sacrificarlos y luego intentar comerlos. O sea, como mucho podías hacer salazones de carne o de pescado, pero todo eso se acababa. La fruta, la verdura, te duraba lo que te dura ahora mismo fuera de una nevera. O sea, poco, claro. Un día y malamente. ¿Y qué ocurre? Que a los 2 o 3 meses de navegación, pues toda la comida estaba ya echada a perder, llena de gorgojos, el agua estaba insalubre, o sea, y eso es lo que hacía que la gente enfermara y que la gente cayera muerta en la plena cubierta.
que lo que le pasó al Cano. El Cano, por ejemplo, pues eso, murió de las típicas penurias de la embarcación. Y como decía en el libro este Galeón de Manila de Rafa Codes, que te ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo ese libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Lo encontré en la Feria del Libro y me gustó muchísimo. Él hace una alusión a los dos, a Magallanes y Elcano, que al final se encontrarían en el fondo del Océano Pacífico los dos, porque los dos murieron Magallanes en las Filipinas y Elcano en el Pacífico. O sea, al final me los imagino a los dos ahí en el fondo del Pacífico, al lado del dios Poseidón, y presumiendo de su historia y de nuestra historia, la de España, por supuesto. O sea, que esto era toda una aventura y el Galeón de Manila, pues oye, para hacer una película, que no la hay. Para hacer una película no, se podía hacer una película de cada galeón de Manila que surcó los mares o el galeón de Acapulco. O sea, y afortunadamente no se han hecho tampoco las típicas películas de piratas ingleses. No se ha hecho ninguna película, afortunadamente, del ataque de un pirata al galeón de nuestra Covadonga, o al no sé, o sea, afortunadamente tampoco porque no han debido pillarle tirón, ¿sabes? Más allá de ellos de Pirata Morgan y de Drake y de Panamá y de Portobelo, lo de Galeón de Manila y Filipinas no les interesaría mucho. No, claro, no es como muy propagandístico. Bueno, pues esto depende de cómo haga la película. Si mientes. Yo las películas de piratas así anglosajonas... Las películas de piratas son todo mentira, ¿no? Todo mentira. O sea, no es que sean todo mentira, es que están, digamos, como siempre hechas a imagen y semejanza de los altos, guapos y buenos que eran los ingleses. ¿Y eran altos y guapos? Yo no sé si fueran altos y guapos, pero de buenos seguro que no. Si no, pues no hago más que recordar los asaltos y saqueos de Portobelo o de Panamá, donde el tal Morgan y el tal Drake hicieron auténticas carnicerías. O sea, que nos quieran vender lo importante que fueron esta gente cuando se dedicaban a saquear, a asesinar y a violar mujeres posiblemente por ser españolas. O sea, oye, es que los españoles, desde luego... Claro, es que despertábamos no solo la envidia ni los celos, despertábamos el odio en toda esa gente porque ellos nunca estarían a nuestra altura. O sea, pero se podían superar en vez de hacer esas cosas tan feas. Bueno, pero es que era lo más fácil y lo más barato era eso. O sea, era muy fácil concentrar unos pocos barcos en una zona del Pacífico, del Atlántico, y atacar una población española que estaba desguarnecida. O sea, Portobelo tenía una compañía de milicias y Panamá igual. Claro, si tú reúnes 4 o 5 barcos piratas con 7.000 piratas animales salvajes, pues claro, no había manera de defensa. España no podía proteger toda la América hispana de manera proporcional a los ataques ingleses, no podía. Es que eso era inmensa. Claro. Y luego fíjate Filipinas, todo lo que había por ahí. Pero Filipinas, por ejemplo, se hizo una labor cultural estupenda. O sea, en Filipinas, como se convirtió en el núcleo comercial de toda esa zona de Asia, todos comprendieron que con España se vivía mejor. Y todos contribuyeron y colaboraron a que el comercio con Manila, con China, con las Molucas y con América fuera el motor del comercio en esa época. En Filipinas, comparado con América, hay apenas un par de batallas con los holandeses, una batalla con los mismos japoneses y poco más, nada más. No hacía falta más. Como digo, todos comprendieron que con España se vivía muy bien, todos sacaban fortunas, porque un chino venía a Manila con un junco lleno de seda, que a él le costaba 4 perras, y en Manila la vendía por 4.000 perras, y el que la llevaba a Acapulco la vendía por 400.000 perras. Pues ahí estaba el negocio. Vieron todos que con España se vivía muy bien, pues ¿para qué iban a tener problemas? O sea, ¿qué es esto de lo malo conocido? No, pues no, aquí lo bueno conocido era España, y por eso en Filipinas no hubo... Bueno, sí, lo de los moros musulmanes del sur era otra historia, pero eso era algo ya endémico. Y cada X años los españoles hacían una expedición al sur de Mindanao, tenían un par de encuentros con los piratas musulmanes y se acababa. Y así cada X años. Pero era algo, no sé cómo decírtelo, ya cotidiano.
Pero el resto, las Filipinas, si hasta conseguimos cuando rechazar a los piratas japoneses y convencerles de, mire, en vez de estar usted atacándonos para robarnos, ¿por qué no vamos nosotros a su país y le vendemos lo que quieran? Ah, bien, Pues vale, muy bien. arigato. Oye, que es que nos cuentas cosas interesantísimas. Tienes ya personas que te escuchan. Es de una riqueza. Que te escuchan ya habitualmente y les encanta todo esto que nos cuentas. Es que nuestra riqueza histórica es sencillamente... Es inmensa. Es inmensa. Es inmensa, inagotable. Yo creo que tenemos aquí para mucho tiempo. Hombre. Pues oye, ya David nos está diciendo que nos tenemos que marchar. Y nos tenemos que marchar. Pues nos marchamos. Y decirte eso, que ahí hay oyentes que te escuchan y que les encanta. Si tienen curiosidad, investiguen, lean. Ahora mismo en Internet es muy fácil encontrar mucha información sobre estos temas. Y si no, libros. Que te escuchen. Bueno, pero es que yo aquí son te puedo dar una pincelada. Bueno, ya, pero el podcast y luego pues que profundicen en todo lo que dices. Así es como llego yo a Filipinas, curioseando por una noticia que me llegó de manera colateral. Pues nada, hay que seguir. Pues a ver, que si no se nos enfada David y tenemos que tenerle contento. Ya nos vamos corriendo, que paséis una semana estupenda, en forma, y aquí nos volvemos a reencontrar. ¡Sed muy felices!